¿Qué tal, mis queridos amigos de Producciones Arimatea? En este Info Cristiano del día 21 de agosto del 2026, de a poquito se nos está yendo agosto en este día tan frío aquí en la República Oriental del Uruguay. Cristina, quien te habla. Y comenzamos con Honduras. Miles de personas se reúnen en el estadio de Honduras para adorar a Cristo. En el Estadio Olímpico de San Pedro de Sula, el Congreso Evangelista Soy de Cristo convocó a 37.000 personas. Qué impresionante, ¿verdad? 37.000 personas, en donde la alabanza, la oración y el mensaje de fe fueron la figura principal de esta convocatoria, donde además se bautizaron un número incontable de personas. Qué impresionante, qué linda manifestación, ¿verdad? Nigeria. 67 cristianos fueron liberados en Nigeria tras más de 2 meses de cautiverio en celdas oscuras, violados, sin casi alimento y agua. Qué increíble lo que pasaron estos hermanos nuestros defendiendo su fe en Cristo. Habían sido secuestrados en una cruzada evangélica que había sido celebrada en el estadio de Ekiti, donde mataron al pastor. Ante la fuerte operación de la milicia y entidades de cacería, se logró la liberación de estos cristianos. Estemos orando por ellos. Según lo que yo pude leer en este reporte, muchos tuvieron que ser rescatados con mucha ayuda por el gran estado de debilidad que tenían. Tuvieron que ser rescatados en camillas, no podían caminar, estaban extremadamente débiles. Una anciana inclusive fue rescatada sin vida a causa de la inanición, murió de hambre. Y bueno, es muy crítico el estado de muchos de estos cristianos que fueron rescatados. Están siendo atendidos en lugares, en centros de CTI. Y bueno, oremos al Señor para que puedan sobrevivir a esta terrible trato que recibieron por parte de los terroristas. Perú. Un terremoto de 7.2 en la escala Richter en la región de Ayacucho, con epicentro a 35 kilómetros al norte, en Caracora, con una profundidad de 108 kilómetros, se extendió fuertemente aún en Lima, capital. Este terremoto sacudió la capital de Perú, Lima, y otras regiones más. 7.2 de la escala Richter, un terremoto muy fuerte. Ya tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos también Ecuador y otros tantos países que se suman a la lista de terremotos desde hace ya unos cuantos meses para acá. La palabra dice que la tierra temblaría como borracho y se está cumpliendo la palabra del Señor. Asia. En la región de Laos, miren esto, 8 familias que fueron desplazadas de sus casas y de su región se internaron en la selva, de Laos, y allí alaban a Cristo en medio de las inclemencias del tiempo bajo una carpa de plástico. En la selva, a la intemperie, bajo una carpa de plástico, familias desplazadas, temiendo ser desplazados aún de allí, ya que ese predio es propiedad del gobierno. Laos es mayormente budista. Más del 70% de la población de Laos practica el budismo. Solo el 1.7% de la población es cristiana y es la que está siendo fuertemente perseguida. Estemos orando por todo esto tan horrible, lo difícil que es predicar el evangelio en las regiones de Europa, de Asia, de África. Hay muchos lugares donde los cristianos, como hemos visto ya en otros informes, son masacrados, son matados, son enterrados vivos por predicar la fe, por predicar el evangelio. Estemos orando por Honduras, por este hermoso avivamiento. Oremos por Nigeria, por estos hermanos que fueron rescatados de cautiverio, por nuestros hermanos y personas, por todo el pueblo de Perú, por toda la nación peruana, que Dios esté reconstruyendo esa nación, que les esté dando fortaleza, y por nuestros hermanos de Asia, que puedan sobrevivir a toda esta persecución por causa de Cristo. Y bueno, como lo he dicho muchas veces, no te asustes con esto, no entremos en pánico con esto, simplemente entendamos que esto es el cumplimiento de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, Ezequiel 38, Mateo 24, son los pilares que nos anuncian todo esto que está pasando, todo esto que está aconteciendo, todas estas noticias que hemos venido compartiendo desde hace mucho tiempo para acá, que nos están diciendo el fin viene, Cristo viene. Ahora más que nunca tienes que afirmarte a Cristo y reconocerlo como tu Señor y personal Salvador. Info Cristiano se despide hasta el día lunes. Que Dios te bendiga. Chau, chau.